Magnetismo. En términos de aplicaciones, el magnetismo es uno de los campos más importantes en la física. Para levantar cargas pesadas se usan grandes electroimanes. Los imanes se usan en dispositivos como medidores, motores y bocinas. Las cintas y discos magnéticos se usan rutinariamente en equipos de grabación de sonido y video y para almacenar datos de computadora. Los campos magnéticos intensos se usan en aparatos para la formación de imágenes por resonancia magnética, para explotar el cuerpo humano con mejor resolución y mayor seguridad que la que puede proporcionar los rayos X. Imanes superconductores gigantes se usan en los ciclotrones que guían partículas hacia blancos casi a la velocidad de la luz. Los cañones de riel usan fuerzas magnéticas para disparar proyectiles a gran velocidad y las botellas magnéticas contienen antimateria, una posible clave para futuros sistemas de propulsión espacial. El magnetismo está cercanamente relacionado con la electricidad. Los campos magnéticos afectan las cargas en movimiento y las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Los campos magnéticos variables incluso pueden crear campos eléctricos. Estos fenómenos significan una unidad subyacente de electricidad y magnetismo que James Clerk Maxwell describió por primera vez en el siglo XIX. La fuente última de cualquier campo magnético es la corriente eléctrica. Continuamos con imanes. La mayoría de las personas han experimentado con alguna forma de imán. Es posible que usted esté familiarizado con el imán de hierro común con forma de herradura que levanta objetos que contienen hierro, como sujetapapeles y clavos. En el análisis siguiente, suponemos que el imán tiene la forma de una barra. Los objetos de hierro son atraídos con más intensidad hacia cualquier extremo de uno de tales imanes de barra, extremos a los que se le llama polos. Un extremo se llama polo norte y el otro polo sur. Los nombres provienen de los comportamientos del imán en presencia del campo magnético de la Tierra. Si un imán de barra se suspende de su punto medio mediante un trozo de cuerda, de modo que puede balancearse ligeramente en un plano horizontal, girará hasta que su polo norte apunte hacia el norte y su polo sur apunte hacia el sur. La misma idea se usa para construir una brújula simple. Los polos magnéticos también ejercen fuerzas atractivas o repulsivas uno sobre otro, similar a las fuerzas eléctricas entre objetos cargados. De hecho, experimentos simples con dos imanes de barra muestran que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen mutuamente. Aunque la fuerza entre polos magnéticos opuestos es similar a la fuerza entre cargas eléctricas positivas y negativas, existe una diferencia importante. Las cargas eléctricas positiva y negativa pueden existir aisladas una de otra. Los polos norte y sur no pueden hacerlo. Sin importar cuántas veces se corte un imán permanente, cada pieza siempre tendrá un polo norte y un polo sur. Sin embargo, existe cierta base teórica para la especulación de que los monopolos magnéticos, polo norte o sur aislados, existen
en la naturaleza y el intento por detectarlos es en la actualidad un activo campo de investigación experimental. Un trozo de hierro sin magnetizar, al golpearlo con un imán se puede magnetizar. El magnetismo también se puede incluir en el hierro y otros materiales por otros medios. Por ejemplo, si una pieza de hierro sin magnetizar se coloca cerca de un fuerte imán permanente, el trozo de hierro eventualmente queda magnetizado. El proceso se puede acelerar al calentar y luego enfriar el hierro. Los materiales magnéticos que se encuentran en la naturaleza, como la magnetita, se magnetizan de esta forma, porque están sujetas al campo magnético de la Tierra durante largos periodos. La medida en la que un trozo de material retiene su magnetismo depende de si se clasifica como magnéticamente duro o blando. Los materiales magnéticos blandos, como el hierro, se magnetizan fácilmente, pero también tienden a perder su magnetismo con facilidad. Estos materiales se utilizan en los núcleos de transformadores, generadores y motores. El hierro es la opción más común porque es barato. Otros materiales magnéticamente blandos incluyen el níquel, aleaciones de níquel-hierro y ferritas. Las ferritas son también combinaciones de un óxido de metal divalente de níquel o de magnesio con óxido de hierro. Las ferritas son utilizadas en aplicaciones de alta frecuencia como el radar. Los materiales magnéticos duros se utilizan en los imanes permanentes. Tales imanes proporcionan campos magnéticos sin el uso de la electricidad. Los imanes permanentes se utilizan en muchos dispositivos, incluyendo altavoces, motores de imán permanente y la lectura-escritura de las cabezas de escritura de los discos duros de computadora. Hay un gran número de diferentes materiales utilizados en imanes permanentes. Alnico es un nombre genérico para varias aleaciones de hierro, cobalto y níquel, junto con pequeñas cantidades de aluminio, cobre u otros elementos. Tierras raras, como el samario y el neodimio, se usan también en combinación con otros elementos para hacer fuertes imanes permanentes. Seguimos con líneas de inducción magnética. Otra de las vías para describir el campo magnético es mediante las líneas de inducción magnética. Conocida la forma en que están distribuidas, puede conocerse la dirección y sentido del vector de inducción magnética en un determinado punto. Por otra parte, la densidad de las líneas de inducción brinda información sobre la medida de la inducción magnética. Es posible visualizar el campo magnético polvoreando limaduras de hierro en la zona próxima a un imán, ya sea natural o artificial. Utilizando una aguja magnética, podemos conocer el sentido que posee el campo magnético en ese punto. En la figura se muestra los espectros magnéticos de un conductor rectilíneo, una espira y una bobina por donde circula una corriente eléctrica. Considerando la distribución de las limaduras de hierro, podemos hacer una representación esquemática del campo magnético asociado a los conductores por los que circula corriente eléctrica. Líneas de inducción del campo magnético asociado a cierto cuerpo se dibujan de tal modo que 1. Indican la dirección del campo en cada punto del espacio que lo rodea. 2. En las zonas en que es más intenso, la concentración de líneas es mayor. Para determinar el sentido de las líneas de inducción, se utiliza una sonda magnética o aplicando una regla práctica utilizando tu mano derecha.
¿Cómo proceder? Se toma el conductor por el que circula corriente continua con la mano derecha, de manera tal que el dedo pulgar quede indicando el sentido de la corriente. Al cerrar los restantes dedos, estos en su rotación indicarán el sentido de las líneas de inducción del campo magnético. En la siguiente figura se ilustra la aplicación de esta regla para un conductor recto por el que circula corriente eléctrica continua. En ocasiones se representa un corte del conductor con un círculo y en su centro se señala el sentido de la corriente. Para que tengas una representación de este procedimiento, supón que el lápiz representa al conductor y la corriente eléctrica es representada por una flecha que se mueve en un sentido u otro por el conductor. Si colocamos el conductor lápiz perpendicular el plano de la libreta y la corriente circula como si saliera de la libreta, en el interior del círculo que representa al conductor se dibuja un punto. Cuando lo hace en sentido opuesto, el sentido de la corriente se representa una cruz. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se aplica la regla como se ha descrito anteriormente. En los casos de que el conductor sea una bobina o selenoide, esta regla práctica se aplica como se ilustra a continuación. Veamos un ejemplo. En la siguiente figura se representa una aguja magnética que interactúa con un electroimán con corriente por mediación de sus respectivos campos magnéticos. Nos piden señalar los polos de la bobina y representar las líneas de inducción del campo magnético. En primera instancia tenemos que, como el polo de la aguja magnética próximo al electroimán es el norte, podemos afirmar que el polo del electroimán más próximo es el sur. Para la segunda punta tenemos las líneas del campo magnético salen del polo norte y entran por el sur. Campos magnéticos. Los experimentos demuestran que una partícula cargada estacionaria no interactúa con un campo magnético estático. Sin embargo, cuando una partícula cargada se mueve a través de un campo magnético, sobre ella actúa una fuerza magnética. Esta fuerza tiene su valor máximo cuando la carga se mueve en una dirección perpendicular a las líneas del campo magnético y disminuye en valor a otros ángulos, y se vuelve cero cuando la partícula se mueve a lo largo de las líneas de campo. Esto es diferente de la fuerza eléctrica, que ejerce una fuerza sobre una partícula cargada si se mueve o está en reposo. Más aún, la fuerza eléctrica se dirige paralela al campo eléctrico, mientras que la fuerza magnética sobre una carga en movimiento se dirige perpendicular al campo magnético. En el estudio de la electricidad, el campo eléctrico en algún punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que actúa sobre alguna carga de prueba colocada en dicho punto. De forma similar, se pueden describir las propiedades del campo magnético en algún punto en términos de la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga de prueba en dicho punto. El objeto de prueba es una carga que se mueve con velocidad. Experimentalmente, se descubre que la intensidad de la fuerza magnética sobre la partícula es proporcional a la magnitud de la carga, la magnitud de la velocidad, la magnitud, intensidad del campo magnético externo y el seno del ángulo entre la dirección de velocidad y la dirección del campo magnético. Estas observaciones se pueden resumir al escribir la magnitud de la fuerza magnética como fuerza igual a la carga que multiplica a la velocidad, el campo magnético y el seno del ángulo. Esta expresión
se usa para definir la magnitud del campo magnético. ¿Cómo? Magnético nuevamente es igual la fuerza sobre la carga multiplicado la velocidad y el seno del ángulo. Si la fuerza está dada en newtons, la carga en coulombs y la velocidad en metros por segundo, la unidad en el Sistema Internacional del Campo Magnético es el Tesla, también llamado Weber por metro cuadrado. Si una carga de un coulomb se mueve en una dirección perpendicular a un campo magnético de un Tesla de magnitud con una rigidez de 1 metro por segundo, la fuerza magnética que se ejerce sobre la carga es de 1 newton. Las unidades del campo magnético se pueden expresar como: el campo magnético en unidades es igual al Tesla, igual al Weber sobre metro cuadrado, igual al Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo, igual a Newton sobre amperios por metro. En la práctica, a menudo se usa la unidad sexagesimal para campo magnético, el Gauss. El Gauss se relaciona con el Tesla mediante la conversión. Un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Los imanes convencionales de laboratorio pueden producir campos magnéticos tan grandes como aproximadamente 25.000 Gauss o 2.5 Tesla. Se han construido imanes superconductores que pueden generar campos magnéticos tan grandes como 3 por 10 a la 5 Gauss o 30 Tesla. Estos valores se pueden comparar con el valor del campo magnético de la Tierra cerca de su superficie, que es de más o menos 0.5 Gauss o 0.5 por 10 a la menos 4 Tesla. A partir de la ecuación fuerza igual a carga por velocidad por el campo magnético seno del ángulo, vemos que la fuerza sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético tiene su valor máximo cuando el movimiento de la partícula es perpendicular al campo magnético, que corresponde a 90 grados. De modo, el seno es igual a 1, el seno del ángulo es igual a 1. La magnitud de esa fuerza magnética tiene el valor de fuerza máxima es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. También, a partir de la ecuación dicha anteriormente, fuerza es cero cuando la velocidad es paralela al campo magnético, lo que corresponde al ángulo de 0 grados o 180 grados. De modo que ninguna fuerza magnética se ejerce sobre una partícula cargada cuando se mueve en la dirección del campo magnético u opuesta al campo. Los experimentos demuestran que la dirección de la fuerza magnética siempre es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Como se muestra en la figura, para una partícula con carga positiva, determina la dirección de la fuerza. Para determinar la dirección de la fuerza se emplea la regla de la mano derecha, ya dicho anteriormente. Apunte aquí, nuevamente tenemos apunte los dedos de su mano derecha en dirección de la velocidad, enrolle los dedos en la dirección del campo magnético que se mueve a través de ángulos más pequeños. Su pulgar ahora apunta a la dirección de la fuerza magnética que ejerce sobre una carga positiva. Si la carga es negativa, en lugar de positiva, la fuerza se dirige opuesta a la que se muestra en las figuras. De modo que, si la carga es negativa, simplemente se usa la regla de la mano derecha para encontrar la dirección para carga positiva y luego invertir dicha dirección para la carga negativa. La figura muestra el efecto de un campo magnético sobre una
sobre partículas cargadas con signos opuestos. Efecto Hall. Se conoce como efecto Hall a la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético con componente perpendicular al movimiento de las cargas. Este campo eléctrico, o campo Hall, es perpendicular al movimiento de las cargas y a la componente perpendicular del campo magnético aplicado. Lleva el nombre de su primer modelador, el físico estadounidense Edwin Herbert Hall. En épocas contemporáneas, el físico alemán Klaus von Klitzen y sus colaboradores descubrieron el hoy conocido como efecto Hall cuántico, lo que les valió la obtención del Premio Nobel de Física en 1985. En 1998 se otorgó un nuevo Premio Nobel de Física a los profesores Löwitlich, Stromer y Sweet por el descubrimiento de un nuevo fluido cuántico con excitaciones de cargas fraccionarias. Este nuevo efecto ha traído grandes problemas a los físicos teóricos y actualmente constituye uno de los campos de investigación de mayor interés y actualidad en toda la física del estado sólido. Cuando por un material conductor o semiconductor circula una corriente eléctrica y estando este mismo material en el seno de un campo magnético, se comprueba que aparece una fuerza magnética en los portadores de carga que los reagrupa dentro del material. Esto es, los portadores de carga se desvían y agrupan a un lado del material conductor o semiconductor, apareciendo así una variación de potencial en el conductor, lo cual origina un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al propio campo eléctrico generado por la batería. Este campo eléctrico es el denominado campo Hall, y ligado a él aparece la tensión Hall, que se puede medir mediante el voltímetro de la figura. En el caso de la figura, se tiene una batería de un material desconocido y se quiere saber cuáles son sus portadores de carga. Para ello, mediante una batería se hace circular por la barra una corriente eléctrica. Una vez hecho esto, se introduce la barra en el seno de un campo magnético uniforme y perpendicular a la tableta. Aparecerá entonces una fuerza magnética sobre los portadores de carga que tenderá a agruparlos a un lado de la barra, apareciendo de este modo una tensión Hall y un campo eléctrico Hall entre ambos lados de la barra. Dependiendo de si la lectura del voltímetro es positiva o negativa, y conociendo la dirección del campo magnético y del campo eléctrico originado por la batería, se puede deducir si los portadores de carga de la barra del material desconocido son las cargas positivas o las negativas. En la figura se ve cómo el material tiene dos zonas, la de la izquierda y la de la derecha. En una zona los portadores son huecos y en la otra electrones. Aplicación del efecto Hall. Los sensores de efecto Hall permiten medir la movilidad de una partícula cargada eléctricamente, electrones, lagunas, etc. Los campos magnéticos de las metros, la intensidad de corrientes eléctricas, sensores de corriente de efecto Hall. También permite la elaboración de sensores o detectores de posición sin contacto, utilizado particularmente en el automóvil para detectar la posición de un árbol giratorio, por de levas, cajas de cambios, palliers, etc. Se encuentran también sensores de efecto Hall, las teclas de los teclados de los instrumentos de música modernos, órganos digitales, sintetizadores, evitando así el desgaste que sufren
los contactos eléctricos tradicionales. Se encuentran sensores de efecto Hall en el codificador de un motor DC. Los motores de efecto Hall son aceleradores de plasma de gran eficacia. Fuerza magnética sobre un conductor portador de corriente. Si un campo magnético ejerce una fuerza sobre una sola partícula cargada, cuando se mueve a través de un campo magnético, no debe sorprenderle que también se ejerzan fuerzas magnéticas sobre un alambre portador de corriente. Puesto que la corriente es una colección de muchas partículas cargadas en movimiento, la fuerza resultante sobre el alambre se debe a la suma de las fuerzas individuales sobre las partículas cargadas. La fuerza sobre las partículas se transmite hacia el volumen del alambre mediante colisiones con los átomos que constituyen el alambre. Es necesaria cierta explicación en cuanto a la notación en muchas de las figuras. Para indicar la dirección del campo magnético se usan las siguientes convenciones. Si el campo magnético se dirige hacia la página, como en la figura, se usa una serie de cruces verdes que representan las colas de las flechas. Si el campo magnético se dirige fuera de la página, se usa una serie de puntos verdes que representan las puntas de las flechas. Si el campo magnético yace en el plano de la página, se usa una serie de líneas de campo verde con puntas de flecha. La fuerza sobre un conductor portador de corriente se puede demostrar al colgar un alambre entre los polos de un imán, como en la figura. En esta figura, el campo magnético se dirige hacia la página y cubre la región dentro del área sombreada. El alambre se desvía hacia la derecha o izquierda cuando porta una corriente. Este análisis se puede cuantificar al considerar un segmento recto del alambre de longitud L y área transversal A que porta corriente en un campo magnético uniforme externo, como en la figura. Suponga que el campo magnético es perpendicular al alambre y se dirige hacia la página. Una fuerza de magnitud máxima es igual a la carga por la velocidad por campo magnético. Se ejerce sobre cada portador de carga en el alambre, donde la velocidad se deriva de la carga. Para encontrar la fuerza total sobre el alambre, multiplica la fuerza sobre un portador de carga por el número de portadores en el segmento. Puesto que el volumen del segmento es el área por la longitud, el número de portadores es n por a L, donde n es el número de portadores por unidad de volumen. En consecuencia, la magnitud de la fuerza magnética total sobre el alambre longitud L es la siguiente. Fuerza total es igual a fuerza sobre cada portador de carga por el número total de portadores. Momento de una partícula cargada en un campo magnético. Considera el caso de una partícula con carga positiva que se mueve en un campo magnético uniforme, de modo que la dirección de la velocidad de la partícula es perpendicular al campo, como se muestra en la figura. La marca del campo magnético adentro y las cruces indican que el campo magnético se dirige hacia la página. La aplicación de la regla de la mano derecha en el punto P muestra que la dirección de la fuerza magnética es en la posición es hacia arriba. La fuerza hace que la partícula altere su dirección de viaje y siga una trayectoria curva. La aplicación de la regla de la mano derecha a cualquier punto muestra que la fuerza magnética siempre dirige hacia el centro de la trayectoria circular,
Por lo tanto, la fuerza magnética causa una aceleración centrípeta que cambia solo la dirección de la velocidad y no su magnitud, puesto que la fuerza produce la aceleración centrípeta, es posible igualar su magnitud, la carga por la velocidad por el campo magnético, en este caso, con la masa de la partícula multiplicada por la aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado, por R por área. A partir de la segunda ley de Newton se encuentra que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, igual a metros por velocidad sobre distancia. Lo que ocurre, R es igual al metros por velocidad sobre carga por el campo magnético. Esta ecuación dice que el radio de la trayectoria es proporcional a la cantidad del movimiento de partícula y es inversamente proporcional a la carga y el campo magnético. La ecuación con frecuencia se llama ecuación de ciclotrón porque se usa en el diseño de estos instrumentos, popularmente conocidos como destrozadores de átomos. Si la dirección inicial de la velocidad de la partícula cargada no es perpendicular al campo magnético, como se muestra en la figura, la trayectoria que sigue la partícula es una espiral llamada hélice a lo largo de las líneas del campo magnético. Veamos un problema. Una partícula cargada entra al campo magnético de un espectrómetro de masas con una velocidad de 1.79 por 10 a la 6 metros por segundo. Posteriormente se mueve en una órbita circular con un radio de 16 centímetros en un campo magnético uniforme de 0.350 teslas de magnitud, que tiene una dirección perpendicular a la velocidad de la partícula. Encontrar la razón masa a carga de la partícula e identificarla con base en la tabla de abajo. Tabla que tengo. Se escribe la ecuación del ciclotrón. Tenemos el radio es igual al movimiento de la partícula sobre la carga por el campo magnético, donde tenemos que el movimiento sobre la carga es igual al radio por el campo magnético sobre la velocidad, que es igual al 0.16 metros multiplicados por el campo magnético, que corresponde a 0.350 teslas sobre el 1.79 por 10 a 6 metros por segundo, que corresponde a la velocidad, y esto da igual a 3.13 por 10 a la menos 8 kilogramos sobre Coulomb.